Buenos días a todos. Hoy me toca predicar y precisamente el tema va en relación con con lo que hoy vive Gerardo tal vez, pero también con lo que vivimos cada uno de nosotros. Unos en la lucha diaria, en el esfuerzo, y otros tal vez en la indiferencia o en el simple hecho de sentirnos que ya no tenemos más que hacer, ¿no? Nos hemos convencido nosotros mismos de que ya lo dimos todo, de que ya no hay más que hacer o que ya no hay más en lo que yo pueda participar o que simplemente no me corresponde a mí tal vez hacer lo que Dios manda que hagamos. No yo, Dios manda que hagamos, ¿no? Y quiero que reflexionemos esta palabra. este, Me hizo entender a mí muchas cosas. No son sencillas porque el servir a Dios a veces no es sencillo, ¿no? Tiene su grado de dificultad por un lado y una manera muy particular del trato que Dios nos da a todos los que hemos decidido servirle. Y entonces quiero que me presten atención, quiero que incluso si en algún momento alguien no entiende o quiere profundizar en algo, me lo pregunte con toda libertad, levante la mano y me puede hacer alguna pregunta, porque deseo que quede claro el mensaje de hoy, ¿no? Entonces, igual para los que nos ven, si en algún momento quieren profundizar en el tema, pues está el chat abierto, pueden dejar sus preguntas y con todo gusto les contestaré en su momento. El tema se llama Que tu fe no falte. He debatido mucho, me he enojado muchas veces con Dios, ¿no? He pateado, diría, la parte dura, ¿no? Y solamente me he lastimado porque en mi absurdo, pues a veces me enojo con Dios porque no estoy de acuerdo con, con alguna resolución de él. Pero definitivamente después de que pasa el momento, tengo que recapacitar porque finalmente Dios es Dios. Y diría el apóstol Santiago, no hay sombra de oscuridad en él. Y todo lo que hace, si bien no lo entiendo y no lo comprendo, no quiere decir que sea malo. Simplemente es que no lo entiendo o no lo comprendo o no formaba parte de lo que yo esperaba o mis sueños estaban ilógicamente estructurados de tal manera que yo generé una expectativa que no era lo que Dios había prometido. Y a veces en ese sueño y en esa expectativa eh, nos hacemos daño nosotros mismos, porque tenemos que sujetarnos bien y entender bien lo que Dios quiere, lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha establecido como norma, como ley, como mandamiento, como parte de su amor por cada uno de nosotros. Y lo tenemos que entender, ¿no? Como cuando somos niños, a veces no podemos entender por qué mi papá me corrige, ¿no? Y y en ese momento nos es incomprensible, ¿no? Ya cuando crecemos y maduramos y incluso hasta que tenemos hijos, nos damos cuenta que formaba parte del mismo amor que Dios tenía por mí, pues tenía que corregirme, ¿no? ¿Cuántos niños vemos que hoy son hombres o mujeres que son un desastre en sus vidas? Y los que ya somos adultos mayores, ¿qué es lo primero que decimos? No lo corrigieron cuando era niño. Y hoy es así, ¿no? Lo entendemos nosotros. Entonces,
En ese momento de reflexión, mientras estructuraba la predicación y mientras la comprendía, mientras el Espíritu Santo me inspiraba y me hacía entender el mensaje, pude entender incluso el origen. Hace 29 años, el mes de octubre cumplí 29 años en el Evangelio, y en aquel tiempo Dios me hizo una pregunta puntual, ¿no? Recuerdo que había leído todo lo que era David y después leí todo lo que es el libro de Daniel. Me gustó mucho Daniel y finalmente me apasionó el apóstol Pablo y leí todo lo que significaba Pablo. Y después de que tuve mis 3 lecturas, Dios me preguntó, ¿y cómo quisiera ser? ¿Como David, como Daniel o como Pablo? Y yo le dije, no, Pablo me parezco más, por ser militar, me parezco más a lo que Pablo significaría, ¿no? Y más cuando habla de disciplina y formación, es algo interesante para mí. Y la respuesta de Dios sabía que esa iba a ser tu respuesta. Y después de entender todo esto, entendí por todo lo que tengo que vivir y pasar. Y le da un significado a mi vida en ese sentido. Entonces, cada uno de nosotros pasará por tiempos difíciles, por tiempos de prueba, por tiempos de aflicción tal vez, pero siempre tengamos presente que hay un propósito atrás de todo esto. Y el primer pasaje está en Lucas 22 y Dios le habla a Simón y le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús necesitaba a Pedro para el Evangelio, pero no necesitaba al Pedro bravucón que se enfrentaba así de manera agresiva, el que le cortó la oreja al discípulo del sacerdote, el que traía espada, al que siempre andaba tratando de imponerse, de decir sus pensamientos y lo que creía, del que dijo que sería fiel a Jesús hasta la cárcel, incluso hasta la muerte. Es fácil decir, cualquier cristiano, amo a Dios y lo amo hasta la muerte. Y yo me acuerdo cuando recién convertido decían, ¿y quién ama a Jesús? Decían en la iglesia, y todos levantábamos la mano, ¿no? Y gritábamos que le amamos. Pero la realidad era otra. Porque un año después de todos esos que levantamos la mano, ya no había, casi ninguno estaba de esos presentes. Se habían fastidiado, se habían aburrido y se habían ido, ¿no? Entonces, yo entendí que no todo el que levanta la mano, ni el que dice amén, ni el que dice te amo, realmente lo está haciendo. Y no porque no quiera, simplemente porque tiene su peculiaridad de amar a Dios. Y tiene una necesidad de entregar nuestra voluntad. Entonces, Dios sabía, Jesús sabía que Pedro necesitaba una transformación. No había sido suficiente 3 años de vivir pegado a Jesús. No habían sido suficientes 3 años viéndolo predicar la palabra, viéndolo hacer milagros, resucitando muertos, sanando leprosos, echando fuera demonios. No había sido suficiente para Pedro. Pedro necesitaba algo más. Y a veces ese fuego que nos hace sentir la transformación, ese fuego
con el que se moldea el acero, con el que se purifica la plata, con la que transforman el oro. A veces ese fuego es necesario también para nosotros, porque traemos demasiados hábitos, demasiadas costumbres, demasiados pensamientos, demasiada herencia. Nos hemos acostumbrado a diferentes situaciones de la vida. Nos sentimos en la comodidad en la que estamos. Tantas y tantas cosas, la televisión, el chisme, los pleitos, los enojos, los conflictos, el pecado incluso. Tantas cosas a las que estamos acostumbrados que si no somos purificados, no vamos a cambiar. Así de sencillo. No vamos a cambiar. Y vamos a llegar un día al reino y le vamos a decir a los 3 días a Dios, oye, y ya no hay nada más que hacer, más que alabarte. Y me acuerdo que cuando llegué al internado, uno de mis compañeros le dice a un antiguo que estaba ahí, oiga, cadete, me aburro mucho, dice. ¿Será posible que traiga un dominó o una baraja para la próxima semana? Y le dijo el antiguo, sí, ya el martes llegan los antiguos. Si para el siguiente fin de semana te aburres, te traes tu baraja. Obviamente, tiempo fue lo que nos faltaba, ¿no? Porque trabajábamos las 24 horas del día. Entonces, tenemos que estar preparados para esa situación. Si no somos transformados aquí, ¿cómo vamos a llegar al reino? Pero Dios necesita no solamente la transformación aquí, porque la transformación va a dar fruto y necesitamos ese fruto. Dios no necesitaba el fruto de Pedro, del pescador, del hombre sin letra, del hombre que solamente hablaba por hablar y hablaba tonterías que no le sirvieron caminar con Dios. Necesitaba purificarlo y necesitaba cambiarlo. Y de esa misma manera, Hechos 9 nos habla de la transformación del apóstol Pablo. Antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre sanguinario, un hombre recio, un hombre temerario. Todas las iglesias cristianas de aquel tiempo o todos los cristianos de aquel tiempo le tenían temor. Y decía Ananías, se decían muchas cosas muy malas acerca de Saulo de Tarso, ¿no? Entonces, pero le dijo Jesús a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo la primera vez que leí esta parte y conociendo la historia de Pablo, dije, o sea, no sé si Pablo lo dimensionó cuando Ananías se lo dijo, porque yo me imagino que Ananías, después de que oró por él, se quedaron un rato o un tiempo platicando, conversando. Ananías le dijo, oye, me mandó Jesús y Jesús dice esto de ti, ¿no? En algún momento, por eso quedó registrado en la Biblia, porque se supo que Dios había dicho esta parte, que le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque instrumento escogido es este. Era un instrumento muy puntual para lo que Dios tenía planeado hacer. En ese pasaje marca el inicio del ministerio de Pablo, estableciendo su vida que sería radicalmente transformada para servir a Dios de manera única y muy particular. Y le tocaba enfrentar grandes desafíos, pero también grandes sacrificios. Sí, estuvo frente a emperadores, frente a gobernadores importantes, frente a sacerdotes importantes, pero también le costaron muchos sacrificios. Y él mismo lo narra
cuando dice que fui apedreado, fui golpeado en más de 3 ocasiones. En 2 me dejaron muerto y sin embargo aquí estoy. He sido náufrago, he padecido escasez, hambre, desnudez, frío, calor. Y finalmente todos sabemos que estuvo prisionero y en cárceles, y ahí fue donde terminaron sus días. Y no solamente estaba encarcelado, sino que dentro de la cárcel todavía estaba martirizado. Y en un documental que decían, que narraba el documental, decía, aquí en este hoyo, aquí estaba el apóstol Pablo, en ese hoyo. Que era un hoyo, que en el fondo de ese hoyo era el drenaje de la ciudad. Si hoy el drenaje de la ciudad, que tiene fluidez, huele tan feo, imagínense el drenaje de aquella ciudad que estaba estancado todo el tiempo. Y decía el narrador, dice, estoy aquí parado, dice, y todavía huele horrible, ¿no? Imagínense dónde estaba Pablo. Y ahí en ese lugar, encadenado, padeciendo el sufrimiento, era martirizado, dice el mismo Pablo, por el carcelero, ¿no? Pero nunca hubo un momento de queja por parte de él. Nunca. Este era el llamado que tenía. Él lo entendió. Él entendió que su llamado era importante. Él entendió que la obra que estaba haciendo era importante, no solo para el tiempo, hace 2000 años. Hoy sigue siendo importante. Hoy sigue impactando el corazón de hombres y mujeres alrededor del mundo. Todos aquellos que hemos padecido, que estamos en aflicción, en sufrimiento, encontramos motivación, esperanza en las palabras de Pablo. Porque es ahí donde radica la importancia. De nada sirve que yo les diga del fruto si yo no he pasado por ahí. Y ustedes mismos me juzgarían en ese sentido. De que hablo por hablar y si nunca lo he vivido. Si nunca he tenido la necesidad o si nunca he estado enfermo, si nunca he estado al borde de la muerte, o si nunca he sido perseguido, o si nunca he sido afligido. Pero cuando hemos vivido esas situaciones, podemos tener palabras para otros de amor, de esperanza, de fe, de paciencia que se necesitan para predicar el Evangelio. En la seguridad de ser un instrumento escogido por Jesucristo, el apóstol Pablo entiende que necesita expandir el Evangelio, pero sobre todo el mensaje de amor de Dios hacia su pueblo. Como una herramienta, Saulo de Tarso no actuaría por sí mismo, sino es utilizado por Dios para llevar a cabo una obra. Y hoy más que nunca, cada uno de nosotros, desde la posición donde estamos, independientemente del género, de la edad, del color de la piel, de la situación económica, de donde estemos, hoy más que nunca, necesitamos llevar el Evangelio. Necesitamos sentirnos instrumentos escogidos por Dios. Necesitamos entender que el mensaje del Evangelio, el mensaje de reconciliación, está en nuestras manos. Y necesitamos llevarlo. Necesitamos llevar a cabo esa obra. El servicio a Dios no está exento de dificultades ni de sufrimientos, ya que los padecimientos son parte del proceso de formación para demostrar fidelidad y dominio propio. No se trata solo de servir, sino de ser transformados para cumplir el propósito eterno. Un ejemplo claro es o cuando nos ponemos a dieta o cuando queremos hacer ejercicio. A nadie le gusta ninguna de las dos cosas. Quisiéramos dar rienda suelta a nuestros gustos y a nuestra satisfacción y estaríamos todo el día comiendo
y bebiendo y disfrutando de todos los placeres, o simplemente estaríamos sin hacer ningún tipo de ejercicio. Y entenderíamos a la larga que Dios sí, Dios determinará el día en que yo tenga que partir, pero la forma y el modo de cómo debo hacerlo me corresponde a mí decidir. Yo decido la situación que habré de vivir hasta el último de mis días. Esa es la disciplina que tenemos que entender. El sacrificio, las dificultades, la aflicción, las pruebas que padecemos de parte de Dios no son para lastimarnos. Son para entendamos la transformación, la purificación, la disciplina, el gozo, la paciencia, la paz. Producimos frutos, frutos que permanecen, frutos que se multiplican, frutos que hacen que entendamos el significado del Evangelio. Dios no escogió a Saulo de Tarso como a ninguno de nosotros por sus méritos propios. Y Pablo dio testimonio de eso. Lo escogió conociendo el corazón como nos escogió a nosotros porque conoce nuestro corazón. Y sabe que la disposición presente será la misma disposición futura. Ser un instrumento escogido implica permitir que Dios moldee a su voluntad nuestro corazón, como lo haría el alfarero frente a una vasija de barro. Pero debe haber disponibilidad en nosotros. Dios me inició a bendecir mi vida aún sin conocerlo. Y cuando platicamos de esas situaciones, me dijo, fue claro en ese sentido, porque sabía que ibas a llegar. No se quedó esperando mi disposición. Él conocía mi corazón muchos años antes de que yo lo conociera a él. Y bendijo la vida de mi padre. Dice, por amor a ti, lo bendije a él. Años antes de que yo lo conociera. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y si estamos aquí es porque somos instrumentos escogidos y porque tenemos la capacidad en sus manos como instrumentos de poder hacer todo lo que Él nos pida hacer. Todo. Si yo pienso que porque tengo algunas limitaciones hoy, todo lo podemos hacer. Porque en la ecuación Él suma el poder y la gloria, la gracia y la misericordia y sobre todo el amor para hacer las cosas. Un instrumento útil no se forma sin presión y sin fuego, sin quebranto. Por eso Jesús añadió, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía y estaba consciente las maravillosas obras que estaban sucediendo. Por eso aceptó el aguijón en su carne. Por eso no se quejó de los que padecía, porque sabía que formaba parte de lo que él estaba haciendo. Él dimensionó solamente su presente, sino también dimensionó su futuro y su eternidad. Porque se le permitió ver incluso el reino de Dios. No sé si ustedes se lo han pedido alguna vez, pero yo se lo pedí y me lo mostró. Precisamente por esto. En medio de la aflicción le dijo, oye, si afligiste a Pablo y le mostraste el reino, yo también quiero ver el reino. Y me lo mostró. Es que la próxima vez no duden en pedir conocer el reino. El sufrimiento entonces bajo este contexto no es un castigo, es un proceso de purificación, no solo del pecado, sino también de la mente, de las costumbres, de los hábitos, de los sentimientos, de todo aquello que se nos formó desde nuestra niñez, incluso desde el útero de nuestra madre.
y que ha matizado y nos ha dejado a veces desarraigados en cárceles y prisiones que nos cuesta trabajo salir de ahí. Yo, cuando fui inspector del hospital, fui a ver a los que daban diálisis. Gente que se pasaba 3, 4 horas en el diálisis, pero ya tenía una coca bien fría esperándola afuera. ¿Qué quiere decir? Que no he entendido su problemática. No ha entendido la esclavitud en la que vive, a pesar de que está sufriendo, a pesar de que la muerte está cerca, no lo ha entendido. Entonces, cuando pasamos por el proceso de Dios, Dios nos revela las cosas. Y esa revelación forma parte del llamado, de que estamos aquí porque Dios tiene un plan para nosotros. Pero solo entenderemos el plan de Dios si permanecemos fieles. Y permanecer fieles es porque hemos entendido el llamado. Dios me llamó a evangelizar y llevar su palabra a otras personas. No me llamó a estar aquí hoy frente al púlpito solamente, ni a predicarles a ustedes. Esa forma parte del llamado. Pero entendemos que la misión es una nada más: llevar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, Jesús, nos acompañará en todo ese proceso con señales, prodigios y maravillas. Esa es su promesa, su mandato y su promesa. Y ese es el llamado de todos, cada quien de donde estamos. Así como Pablo fue transformado de perseguidor a predicador, también nosotros somos llamados a morir en nuestro ego, a morir en nuestro egoísmo, olvidándonos de nuestras necesidades solamente para podernos entender las necesidades de otras personas, a morir a nuestra comodidad. Es difícil dejar nuestra comodidad. Después de 2 años de estar en el retiro, me llamaron a trabajar una semana y despertarme a las 5 de la mañana otra vez. Dije yo, no, como que ya el cuerpo ya no da para esto, ¿no? Y una semana completa levantándome temprano para cumplir con el servicio nuevamente. Sí, es difícil romper la inercia otra vez y salirse de la cama y de la televisión y del sillón y de los placeres y de la comodidad. Sí, es difícil. Sí, cuesta trabajo convencer a alguien de creer en Cristo. Sí, nos va a traer aflicciones y pruebas y a lo mejor pasen momentos difíciles, pero es el llamado. Es el llamado. Tenemos que entender el llamado a lo que estamos. Tenemos que entender que Cristo no murió en la cruz para que nosotros estemos en la comodidad solamente. Hay almas que están sufriendo. Hay niños, mujeres, ancianos, hombres que necesitan un mensaje antes de que cometan atrocidades. Personas que están siendo abusadas, flageladas, maltratadas y que no tienen esperanza. Y que nos corresponde a nosotros decirles que no está todo terminado, que hay un camino de esperanza que puede transformar la vida y que si Dios tuvo misericordia de mí, cambió mi vida, siendo tan malo, puede cambiar la tuya también. Y lo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos decirle, reconcíliate con Dios.
Solo un corazón que ha permanecido en la vid verdadera puede dar frutos que glorifiquen a Dios. Necesitamos entender la necesidad, como el aire mismo, de permanecer unidos a Cristo. Le damos prioridad, importancia a cosas tan insignificantes y tan absurdas, y se nos olvida lo verdadero y eterno que es vivir unido a Cristo. Necesitamos entenderlo, porque estamos gastando nuestro tiempo y nuestra vida lejos de esa vid verdadera. E indudablemente sin frutos, porque sin Jesús, él dijo, sin mí nada podéis hacer. El padecimiento prueba entonces el lugar donde estamos arraigados. La tormenta, las lluvias, el viento, prueban si realmente estamos bien cimentados o no estamos bien cimentados. Los padecimientos y el dolor producen el fruto de la paciencia, la fe y sobre todo la esperanza. Si en medio de esa situación empezamos desesperados y sin saber qué hacer, quiere decir que no nos hemos arraigado bien todavía en la roca, que todavía hay fango sobre nuestros pies. Bajo nuestros pies. Me acuerdo que una vez nos tomó por sorpresa un huracán. 12 de la noche en punto. Proa del barco estaba yo viendo, estaba fondeado. Llegó el comandante y me pregunta, ¿qué hacemos? Digo, pues mi opinión es por lo pronto vamos a zarpar, porque si esto se pone feo, va a ser más difícil. Mejor nos mantenemos al pairo. Ok, ordena todo lo que haya que hacer ya, ordené, zarpamos, pusimos máquinas en servicio. En ese estábamos cuando el huracán estaba frente a nosotros. Textual, me podía yo sostener de una parte del barco y me levantaba el aire. Me podía sostener el aire. Y el barco se levantaba y crecía y se levantaban las olas y un viento difícil de describir. Mi comandante se sentó en la silla y se puso a llorar. El oficial de operaciones, que era el responsable de la seguridad del barco, se metió al cuarto de cartas con el jefe de máquinas a llorar. Me quedé solo con el timonel. Pero los que hemos vivido, o sea, en eso entiendo todo el sufrimiento y mi dolor de mi niñez. Porque no crecí para ser cobarde. Fue doloroso, sí, fue doloroso. El que aprendiera a no tener miedo. Pero para esos tiempos fui formado. Y me mantuve firme desde ese momento hasta las 6 de la mañana que estábamos saliendo del huracán. Sin temor. Esas son las pruebas a las que nos enfrentamos. Esas son las pruebas que producen el fruto, que fortalecen nuestra fe, que nos hacen sentir que estamos bien parados en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Y no ando tambaleándome o dudando o pensando que me equivoqué en mi fe. Si Dios tiene un propósito para mí, sabía que saldría de esa tormenta. No sé cómo, pero de que saldría, saldría. Que solamente me tocaba tomar decisiones inteligentes en lo que tenía que hacer.
Y las personas confiaban en mí. El resultado de ser un instrumento escogido aparece por su nombre en una vida que refleja el amor de Cristo en nosotros. Como dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Todo el proceso que vivimos tiene finalmente ese propósito, que seamos capaces de amar a Dios con toda nuestra fuerza, mente, corazón, voluntad, y que ese amor sea capaz de ser transmitido a las personas que nos rodean. Si eso no está sucediendo, algo nos está faltando. Así de sencillo. Si no soy capaz de amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo en ese sentido, algo me está faltando. Y es momento de hacerlo, porque el tiempo se está apremiando y la vida se está terminando. El fruto visible del discípulo de Cristo no es el éxito, sino el amor por otros que permanece incluso en medio del sufrimiento. Tal vez para ustedes el concepto no sea amigable, pero yo entendí desde hace 40 años, cuando me inscribí en la Armada, que requerido el momento, habría que dar la vida por nuestros ciudadanos. Y lo entendí perfectamente. Y Dios sabe que nunca lo he dudado. Las veces que tuve que enfrentarme, que las veces que tuve que poner, nunca dudé de que las cosas podían no salir bien para mí. Pero tenía que hacerlas, porque era mi deber en ese sentido. Y cuando Cristo me lo pidió, dije, yo también lo entiendo, Dios. Si el servicio a Cristo demanda mi vida, yo estoy listo. Ese entonces hemos el entendimiento del llamado de Dios. El padecimiento por causa de Jesús no destruye, sino depura. Cada lágrima derramada en fidelidad se convierte en un testimonio vivo. Así como Pablo terminó diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros también seremos llamados fieles si permitimos que el Señor nos use como instrumentos de su gracia. Yo sé que es difícil. He llorado muchas veces en medio del sufrimiento. Pero las veces que me ha llamado, ahí donde estaba yo tirado, ahí me levanté y fui y prediqué. Y ahí en medio de la predicación, Dios ha sanado mi corazón. Ahí tirado no lo hace. Lo hace cuando estoy sirviendo. Ahí conforta, toca mi corazón, pone lo que sea necesario o fluye a través de mí. Y ahí es cuando sana lo que hace falta sanar, transforma lo que hace falta transformar, pero sobre todo motiva, inspira lo que hace falta hacer. Pero necesitamos servir, necesitamos cambiar. Un cambio de la oscuridad a la luz. Saulo de Tarso fue el hombre religioso, celoso de la ley, pero ciego espiritualmente. Su encuentro con Cristo en el camino de Damasco lo derribó literal y espiritualmente, para levantarlo como un nuevo hombre que reconoció su error y derramó un arrepentimiento profundo. Su ceguera física simbolizó la ceguera espiritual que Dios estaba sanando. Así que aquel que antes destruía la iglesia, ahora la edificaba. Y en Hechos 9:20, este es el punto más importante de eso. Hechos 19:20. Perdón, Hechos 9:20.
En el momento que Pablo o Saulo de Tarso entendió su error, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Enseguida lo hizo. No sintió vergüenza. No dijo qué van a decir mis admiradores, qué van a decir los sacerdotes a los que sirvo, qué va a decir mi familia, qué va a decir. No, enseguida se puso a predicar la palabra porque entendió su responsabilidad, pero sobre todo entendió su error. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo habla diciendo, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin velo, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos de su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu de Dios. Yo quiero entender que todos nosotros se nos ha quitado el velo y que todos nosotros reflejamos la gloria del Señor porque hemos sido transformados a su imagen. Porque cada día recibimos más de su gloria, sin límite, más de su espíritu, sin límite, pero con un solo propósito, dar testimonio de lo que Él es. Cuando Pablo dice que el velo se quita, está hablando de esa barrera espiritual que nos impide ver y entender de que Dios tiene un propósito para nosotros. El velo simboliza la dureza del corazón, así como la ignorancia de la importancia de ser hijos de Dios, de la gloria de Dios en nosotros. Y que separa al ser humano de la gloria divina, porque hemos hablado muchas veces del fruto. Y pareciera que no lo entendemos, que es importantísimo la obra que nosotros hagamos. Y si tenemos esa libertad por el Espíritu Santo que está en nosotros, quiere decir que nuestro velo ha sido quitado. Un testimonio de cómo actúa ese velo. Y Amá tenía 30 años en la iglesia católica en donde estaba. 30 años. Empezó en esa iglesia bajo un toldo en un terreno. Después de 30 años, era un templo que había sido construido. Catequista, legionaria guadalupana, daba enseñanzas bíblicas, predicaba. 30 años. Tenía amigas de 30 años con ella. Dice, un día, sentada en su lugar, porque ya tenía un lugar reservado para ella, entendí la palabra de Dios. Y de pronto todo lo que hacía, entendí que estaba mal lo que yo estaba haciendo. Entendí lo que es idolatría y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero los demás no me entendían. Dice. Digo, ¿y qué hizo? Me salí. Y no regresé más. Ese es el velo cuando es quitado. Digo, ¿y qué hace ahora? Yo sabía dónde te congregabas. Aquí estoy, en una iglesia cristiana. ¿Eh? Ese es el velo cuando es quitado.
no regresamos atrás. No hay pasos para atrás, ni hay dudas en lo que hacemos. Nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud y de eso que nos impedía, pero ahora nos toca a nosotros servir y dar el testimonio del Evangelio de Cristo. Al volverse al Señor, ese velo es quitado y somos libres, no solo para mirar a Cristo, sino para reflejarlo. Esa libertad no es para hacer lo que queremos, sino para servir a rostro descubierto, no negando nuestra fragilidad, pero sí con sinceridad, pureza y obediencia a Cristo. Mientras contemplamos a Cristo en oración, en su palabra y en nuestra vida diaria, su carácter se refleja en nosotros y las personas ven a Cristo. Si alguna persona va a conocer a Cristo, lo tiene que ver en nosotros primeramente. Y esa gloria se debe ser reflejada en lo que somos. Hay personas que no van a conocer a otro Cristo más que al que nosotros reflejemos, al que nosotros le contemos, al Cristo que nosotros le vamos a platicar lo que ha hecho en nosotros. El resultado es que nuestra vida misma se convierte en un espejo de amor, pero también de poder de Dios. No sé ustedes, pero yo he visto milagros increíbles, increíbles en todo sentido. Servimos ya no desde el esfuerzo personal, sino desde la presencia del Espíritu de Dios que nos va transformando y cambiando de forma continua. Él fluye a través de nosotros. Cuando estoy preparando un mensaje, parece que me lo está dictando. Estoy escribiendo y escribiendo y escribiendo, no paro de escribir y me corrige y me da un zap, bájate de aquí, muévete acá, hazle para acá y está dictándome cosas que ni siquiera conocía o sabía en el sentido o que no las entendía. ¿Cuántas veces he visto estos pasajes y no los entendí hasta esta semana? Que le dio un sentido y un significado, primeramente para liberarme a mí de mi enojo y de mi frustración, y para motivarme a seguir evangelizando y seguir predicando y seguir haciendo las cosas que Él tiene planeadas para mí y que requiere que yo haga. Porque hay hambre, porque hay sed, no solamente de justicia y de pan, sino también de amor, de paciencia, de bondad. Y nosotros estamos llenos de eso, porque Dios está con nosotros. Jesús dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando entendemos todo este mensaje, entonces se realza no solo la motivación de hacer la obra de Dios, sino del peligro que corremos si no la hacemos. Hoy quiero recordarles que no debemos olvidar ningún instante de nuestra vida quién eres en Cristo Jesús. Y que fuiste creado con un propósito y que es hora de empezar a hacerlo. Porque el tiempo y la vida está caminando muy rápido. Amén. Dios te bendiga.